Amigos productores, Selvin Aguilar les saluda. Bienvenidos a este espacio de Tecún Conecta, las voces del desarrollo. Este día pues vamos a tocar un tema tan importante en la producción como es el recurso suelo. Tengo el agrado de presentarles a ustedes el doctor Carlos Antonio Gaugel Rivas. Doctor, bienvenido. Realmente pues es un experto en el manejo del suelo, es un experto en las ciencias del suelo. Gracias por acompañarnos, doctor, y poder tener con usted esta plática, hablar pues de manejo del mismo, hablar de buenas prácticas, hablar de una agricultura regenerativa. Doctor, se hace mención de estructura del suelo, pero realmente ¿a qué referimos? ¿Cuál es la importancia de esa estructura en el desarrollo de los cultivos? Un verdadero gusto estar aquí, agradecer la oportunidad que nos brinda Bayer Tecún para enfocar este tema tan importante como es el buen manejo del recurso suelo para la sostenibilidad ambiental y agrícola. El suelo simple y sencillamente es un ser vivo, hay que verlo de esa manera. Tanto para la producción agrícola como para la sostenibilidad ambiental. Es esa capa de la corteza terrestre que permite la interacción de organismos con el manto terrestre y con el clima. Ese manto en el cual nosotros dependemos para producción agrícola, más también para la sostenibilidad de la biosfera en la Tierra. También la recarga hídrica, el almacenamiento de CO2. El suelo tiene todas las funciones que están relacionadas con la vida. El tema en la agricultura, una agricultura sostenible, una agricultura de vanguardia, una agricultura regenerativa, que se tocará el tema más adelante, es precisamente mantener ese suelo no solo funcional, sino que mejorar sus propiedades y funciones que hacen posible la producción agrícola y la vida en la tierra. Doctor, se hace mención de estructura del suelo, pero realmente ¿a qué referimos? ¿Cuál es la importancia de esa estructura en el desarrollo de los cultivos? El suelo tiene muchos componentes, tanto físicos, químicos y biológicos. Y cuando se habla de estructura del suelo, es cómo ese suelo está organizado, cómo los componentes físicos del suelo están organizados. Y partimos de tres partículas muy importantes: arena, limo, arcilla y materia orgánica. ¿Cómo esos cuatro componentes se organizan para permitir que el suelo sea viable, tenga porosidad, tenga friabilidad, permita la entrada del agua, el movimiento del agua, la salida de gases, entrada de oxígeno, salida de CO2, la entrada de nutrientes, el desarrollo de raíces? De esa manera que está organizado el suelo, que permite que esa función se dé, a eso se llama estructura. Que no hay que confundirlo con otras propiedades, por ejemplo, cuando hablamos de textura, que es simplemente la relación arena, limo y arcilla en todas las clases que hay. El tema es que nos hemos dado cuenta, y eso no es nuevo, nos veníamos dando cuenta de muchas décadas atrás, que cuando el suelo pierde su estructura, es decir, se masifica, el suelo pierde sus funciones que permiten la alta producción agrícola y el alto sostenimiento de un ambiente saludable. ¿Qué tan importante es, doctor, esa estructura, pero en términos de producción, la relación entre estructura o características del suelo, pero ya en producción como tal? Bueno, quiero ponerle un ejemplo. La estructura del suelo define la continuidad de poros que hay en un suelo. Y es como en el cuerpo humano el tema de las arterias y las venas. Esas arterias y esas venas tienen que estar funcionales en nuestro cuerpo. Si no están funcionales en el cuerpo, pues se sobreviene el colapso del sistema cardíaco, vienen los infartos y otras enfermedades. Entre más fina la estructura, obviamente hay más movimiento de agua, más intercambio de gases con la atmósfera y más espacio para las plantas para que crezcan sus raíces. Aprovechen más el agua, aprovechen más los nutrientes y algo tremendamente importante. Es en esa fase entre raíces con los poros
con los microorganismos del suelo que es posible la funcionalidad del suelo. Por eso nos referimos que el suelo es un organismo vivo. Alberga vida y todas las funciones de la vida. Entonces, cuando esa estructura colapsa, el suelo pierde porosidad. Al colapsar la estructura, tal vez mis manos pueden ilustrar. Este es el poro, estos son los agregados, unidades estructurales del suelo. Cuando el suelo hace esto, se masifica, se pierde la estructura. ¿Qué es un estado del suelo? Suelo masivo, compacto. De ahí vienen, por ejemplo, algo de agricultura muy importante, los pies de arado. Hablamos mucho de pies de arado, suela de arado. Es cuando con el exceso de mecanización hacemos que el suelo pierda su estructura y pierde definitivamente sus funciones. Ahora bien, doctor, ¿la estructura realmente puede decirse que es la clave o es la base de todos o realmente todos van juntos, todos van interrelacionados? Bueno, el suelo en sí, todo es base. Es decir, partimos de una textura, relación arena, limo y arcilla, más materia orgánica, más componentes minerales del suelo. El suelo empieza a organizarse por la actividad de organismos, tanto organismos grandes como son las raíces de las plantas, algunos organismos que entran al suelo a trabajar, las mismas hormigas, lombrices de tierra, van generando la estructura y la organización del suelo. Es tremendamente importante que se cumpla el ciclo de la materia orgánica, que las plantas crezcan, los organismos del suelo las transforman y esa materia orgánica entra al suelo de diferentes maneras, y obviamente una de ellas es el humus. Todos hablamos de humus, un suelo con humus humificado, sabemos que es una cosa buena para el suelo. Pero esto es mucho más importante que lo que nosotros podemos sentarnos a platicar aquí. A mí meramente entender la parte teórica me tomó 13 años de universidad, más 40 de función profesional, y todavía creo que no entiendo ni la mitad del tema. Bueno, amigos productores, gracias por acompañarnos. Diría que será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en este podcast de Tecún Conecta, Voces para el Desarrollo. Muchísimas gracias.